Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puesto que Dios es el veraz, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. El título de nuestro programa del día de hoy: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Agradecidos con el Señor por este nuevo día que nos concede, iniciamos un nuevo programa de Jóvenes para la Eternidad desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Medellín, Colombia, para Radio Católica Mundial. Saludamos a nuestros técnicos en el control, a Gloria Ríos, que está aquí en Medellín, y a nuestro querido compañero Jorge Graña, que está en Birmingham, Alabama. Y a quienes hoy se encuentran en el estudio conmigo para la realización de este programa también los saludamos, les damos la bienvenida. Hoy nos acompañan Jennifer Bermúdez, Andrés Lopera y Wilber Rivillas. Bueno, bienvenidos, un saludo. Buenos días, queridos radioyentes, un saludo muy especial en la Santísima Virgen y San José, y agradecidos con Dios por un nuevo programa. Muy buenos días, hermana, un saludo muy cordial a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Encomendamos este programa que nos va a dar muchas luces, sobre todo en este tiempo, a San José y a la Santísima Virgen María, y bueno, que todo sea para la gloria de Dios. Y quien los acompaña conduciendo este programa, la hermana Lina María Serna, que también les envía un caluroso saludo a todos ustedes. Y escuchemos una historia que nos ayudará a entrar en el tema que hoy compartiremos con ustedes, queridos oyentes. Una historia para un tema. Daniel creció en un mundo de ideas vibrantes y promesas luminosas. Desde pequeño una palabra resonaba en cada esquina, en cada discurso público, en cada canción patriótica: libertad. Se le enseñó que la libertad era el aire que respiraban, el cimiento de su sociedad, la joya más preciada que poseían. Sus padres, maestros y líderes repetían la palabra con una devoción casi religiosa, y Daniel la absorbió en lo más profundo de su ser. Para él era un concepto puro e inmaculado, sinónimo de oportunidades ilimitadas y autodeterminación. A medida que Daniel se hizo adulto, las circunstancias comenzaron a cambiar sutilmente. La manipulación, bajo el pretexto de salvaguardar esa misma libertad, implementó nuevas leyes por parte del gobierno y la política, y hubieron regulaciones. Se limitó la expresión pública para proteger la cohesión social. Se incrementó la vigilancia bajo el argumento de mantener la seguridad individual, y se impusieron restricciones económicas para garantizar la equidad y la libertad financiera de todos.
Cada vez que se anunciaba una medida que cercenaba un poco más sus derechos, la justificación invariable venía envuelta en la retórica de la libertad. Daniel notaba las contradicciones, pero la palabra era un ancla tan fuerte que su mente luchaba para reconciliar la realidad con el ideal. Cuando sus amigos se quejaban de la falta de oportunidades laborales, en los noticieros hablaban de la libertad de emprendimiento que el gobierno fomentaba. Cuando la prensa independiente era silenciada, se les decía que era para proteger la libertad de información veraz, de la desinformación. Las protestas eran sofocadas en nombre de la libertad de vivir en paz para mayoría silenciosa. La palabra libertad dejó de ser un ideal abstracto para convertirse en una herramienta maleable en manos de quienes tenían el poder. Era un bálsamo que calmaba las disidencias, un escudo que justificaba la opresión. Lo más insidioso era que no se negaba la libertad. Al contrario, se le ofrecía una versión de ella, pero muy distorsionada y redefinida para servir a otros fines. Se les convenció de que sus sacrificios eran actos de libertad, que su obediencia era una forma superior de ejercicio. Y un día, mientras escuchaban a un político pronunciar un apasionado discurso sobre la libertad, mientras se anunciaban nuevas restricciones a los viajes, algo hizo clic en Daniel. En su corazón, la palabra despojada de su significado original sonaba hueca y cruel. Entendió que la manipulación no había sido directa, sino una erosión gradual del sentido, una redefinición sutil que vaciaba el concepto de su poder. Daniel se dio cuenta de que su verdadera lucha no era contra la falta de libertad, sino contra la libertad o la pérdida de la libertad misma, que no era la verdadera. Le habían impuesto una mentira. Entendió que el primer paso para recuperarla era comprender la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y en esa comprensión, a pesar de todo, encontró una nueva forma de libertad. La libertad de agradar a Dios para alcanzar la verdadera sabiduría. Solo en ese contexto, la palabra libertad tenía el valor verdadero para hacerlo libre, buscando hacer la voluntad de Dios. El lente del joven. Bueno, en este día vamos a hablar acerca de la manipulación del lenguaje. Por eso hemos escogido este título tan importante, y es muy importante. ¿Por qué? Porque brotó de la misma boca del Salvador. Jesús enseñaba a sus discípulos diciéndoles: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Y pues como escuchábamos en la historia para un tema, qué importante es la verdad que yo transmito con las palabras o que recibo de otras personas mediante el lenguaje. Se hace la luz o se hace la tiniebla en nuestro interior con esa verdad que recibimos. Si es verdad, se hace luz. Pero si ya se degeneró la verdad, se hace tiniebla en nuestro entendimiento. Y eso también llega a nuestro corazón. Nos dice la Real Academia de la Lengua acerca de la palabra manipular, que es intervenir con medios hábiles y a veces arteros, astutos, en la política, en el mercado, en la información y otros, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Y aquí es necesario recordar que todos los cristianos, como discípulos de Cristo, estamos al igual que Él, que es nuestro camino, verdad y vida,
Estamos llamados a ser testigos de la verdad. La verdad que hablemos o la verdad que escuchemos de otros. Y esto realmente es propio de la naturaleza del hombre: buscar, defender, honrar y atestiguar la verdad. Cada uno de nosotros está llamado a vivir en la verdad, a atestiguar, defender la verdad, que es defender al mismo Cristo, que justamente nos dijo eso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, queridos compañeros de programa, ¿cómo podemos dar inicio a este tema que es latente en nuestra sociedad actualmente para que nosotros sigamos teniendo en claro la verdad, no caigamos en el engaño de lo que recibimos a través de los términos manipulados y que tampoco nosotros seamos manipuladores de términos, de palabras claves en la vida de todo ser humano, de todo cristiano? Hermana, pues creo que estamos ante una situación que es muy importante poder discernir, pero sobre todo de cara a Dios. Así como Daniel, el chico de la historia, al final no tenía ningún otro punto de vista que el que le brindaban los medios de comunicación. Hoy es importante entender el poder que nos da la palabra. Y para hacerlo tendríamos que remontarnos al libro del Génesis, ese libro que nos habla de nuestros orígenes y que nos explica claramente que precisamente Dios dotó a Adán, que somos todos los hombres, él nos representaba, de un poder muy especial, muy singular. Él podía darle nombre a todos los animales. Tenía ese poder, tenía esa autoridad. En sí misma, la palabra crea, ¿sí? Cuando uno nombra las cosas, el que es capaz de ponerle nombre a algo o llamarlo de alguna manera, eso da un poder. Y ese poder se ha venido manejando a lo largo de la historia porque aquellas personas que logran comunicar, al final del día, son las personas que logran influir en las demás personas. Entonces, si uno quiere conocer cuál es el significado de una palabra, entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en la mayoría de los casos tienen una raíz del latín, del griego, porque en sí mismas contienen un significado implícito. Cuando yo empiezo a modificar las palabras, los nombres, los significados, no solo estoy afectando la parte externa, sino la parte interna, porque la comunicación determina la forma en que nos comunicamos. Por eso es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino y dejó un mensaje que si nos ponemos a mirar, hermana, y es muy bonito, y queridos compañeros y radioyentes, Jesús no le dice a los apóstoles que escriban los evangelios. Él no lo hace. Él enseña, los apóstoles quedan tan prendados de esta imagen del Salvador, y posteriormente es necesario que venga el Espíritu Santo para que ellos sientan o se sientan movidos a escribir, a crear a partir de la palabra. Pero si ellos no hubieran tenido la luz del Espíritu Santo, se hubieran desviado y muy probablemente no tendríamos el evangelio que tenemos hoy, que comunica con palabras que son la verdad, porque Cristo es la misma verdad encarnada, es el Verbo eterno, pero con la ayuda del Espíritu Santo ellos utilizaron las palabras adecuadas para no dejarse llevar ni por su sentimentalismo, ni por su parecer, ni por su punto de vista, y todo lo aterrizaron a lo que Dios realmente quería manifestar. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo modificamos las cosas de tal manera que sin la ayuda del Espíritu Santo, en vez de hacer un bien, dañamos. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy tenemos muchas personas queriendo construir un mundo mejor, alejados de Dios, sin la luz del Espíritu Santo, construyendo a partir de palabras anclas como la libertad, la verdad, el amor,
y todas estas palabras que nos llenan a todos supuestamente el corazón, pero que en sí misma tienen una desviación de su significado. Bueno, realmente que sí, muy bien todo lo que nos está diciendo Wilber, porque nos ayuda a pensar y a reflexionar y tomar la decisión de que nosotros debemos estar siempre en comunión con Dios, porque Él es el inicio, el origen de todas las cosas. Él nos ha creado por Él y para que sigamos ese plan salvífico de Dios, necesitamos estar en comunión con Él, el que es la verdad, el que es la sabiduría plena, pues tiene todo el contenido de cada palabra, ¿no? Entonces, si nosotros perdemos esa conexión con el Señor, pues simplemente ya no vamos a saber propiamente el significado de cada palabra, que para nosotros es una luz. Que se nos diga realmente qué es la libertad ilumina el entendimiento, ilumina el corazón del hombre y pues da luz para el obrar, ¿no? Como dice el Señor también, ¿no? Que es la verdad la que nos va a hacer libres. Tanto buscamos la libertad porque es un don de Dios, pero necesitamos entonces vivir la verdad para que podamos ser libres verdaderamente, ¿no? Entonces, a ver, Andrés, ¿qué nos quiere decir? No, así es, hermana. Y bueno, tenemos que tener muy claro que después de la caída del pecado original aquí en la tierra, hay una batalla entre el bien y el mal, que verdaderamente es una guerra por las almas, ¿cierto? Entonces, hoy precisamente pues son tiempos muy difíciles. Hoy nos encontramos con una élite globalista conformada por masones, y recordemos que la masonería, el objetivo de la masonería es la destrucción de la iglesia, es un grupo verdaderamente satánico. Y lo que quieren ellos es destruir todos los valores occidentales, que son Dios, familia y patria, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan ellos? Que seamos individuos solos, disgregados, que no nos asociemos, que tengamos un pensamiento único, con el fin de ser espectadores pasivos, que pase lo que pase, que ellos hagan con nosotros lo que quieran, ¿cierto? Y bueno, tristemente esta destrucción de los valores occidentales o cristianos, más bien, lo están haciendo a través del lenguaje. Y es que ellos tienen muy claro que a través del lenguaje pueden cambiar la cultura, pueden influir en nuestras decisiones e incluso cambiar nuestro pensamiento, ¿cierto? Se modifica incluso con el lenguaje nuestra forma de pensar. Y pues bueno, esa es una estrategia que vienen utilizando hace mucho tiempo, ya hace siglos, mejor dicho, y que tomó mucha fuerza con la entrada del comunismo en Rusia. En Rusia ellos cambiaron el significado de muchas palabras del diccionario, incluso muchas otras palabras las anularon del diccionario, con el fin de que el comunismo tuviera una gran aceptación en el pueblo. Hace poquito escuchaba que un agente de la KGB, él decía que en lo que más invertía en ese momento, pues ahora no, pero en el momento cuando estaba el comunismo en Rusia, en lo que más invertían dinero era en la propaganda, más que en las armas, más que en todo, era en la propaganda con el fin de llevar a cabo ese comunismo, ¿cierto? Y pues bueno, verdaderamente el problema es que nosotros como cristianos católicos no tenemos clara esa guerra semántica o manipulación del lenguaje, y muchas veces caemos en el error de hablar con los mismos términos que ellos han impuesto, tratando de darles un significado diferente. Y traigo el término, por ejemplo, de la educación sexual, que nos han impuesto en las escuelas, en los colegios, y que, bueno, verdaderamente sabemos que lo que busca es pervertir y quitar el pudor de nuestros niños, ¿cierto? Pero volviendo al tema, nosotros ni siquiera deberíamos usar ese término educación sexual. Más bien deberíamos hablar de educación en el amor, enseñar en el amor verdadero, pero no debemos hablar con los mismos términos que ellos nos han impuesto. Santo Tomás de Aquino decía, con los herejes no debemos tener en común siquiera las palabras, para no dar la impresión que favorecemos su error. Entonces yo creo que esta es una de las claves
para desenmascarar esa manipulación. No digamos ni siquiera las palabras de nuestro enemigo. Si nosotros logramos que nuestro lenguaje se imponga, pues estamos avanzando, pero si ellos son los que nos están imponiendo el lenguaje, estamos retrocediendo. Es importante entonces acá saber eso, que hay una intencionalidad por detrás. Hay un agente oscuro que está moviendo todos estos hilos, y sí, eso desde el inicio, desde el pecado de nuestros primeros padres, está este agente oscuro, y vienen las tinieblas, viene la luz y vienen las tinieblas, y siguen esos dos caminos a lo largo de la historia del hombre para que optemos por la luz. Para eso estamos llamados, para la luz, no para la oscuridad. Entonces, bueno, conocer esto es muy importante. Hay una raíz, hay un agente oscuro, ese ángel de las tinieblas, ese padre de la mentira, como lo dice Jesús en el Evangelio. La mentira es lo propio del maligno. Qué bueno entonces que Andrés nos hace alusión a todos estos términos y a esta verdad que siempre nos debe acompañar para que estemos sobre aviso y nosotros también procuremos siempre caminar por la senda de la luz. Vamos a escuchar la canción del día de hoy, se llama A Jesús, del grupo Bethsaida. Porque no soy nada, me llena tu todo, porque yo no puedo, se notan tus logros, es en mi pobreza que luce tu fuerza, en mi pequeñez tu grandeza. Escóndeme, Jesús, quiero ser tu sombra, mi Jesús, la que siempre te espera, otra flor en primavera. Me basta, Jesús, con saber que estás cerca, mi Jesús, con sentirme tuya y esperaré confiada que así me sostengas. Acércate, Jesús, cuando me veas más débil, mi Jesús, cuando veas que hay algo que me arriesga a perderte, me basta, Jesús, si eso tú me prometes, mi Jesús, puedo esperar confiada en el día en que por fin podré verte. Porque no soy nada, me llena tu todo, porque yo no puedo, se notan tus logros, es en mi pobreza que luce tu fuerza, en mi pequeñez tu grandeza. Acércate, acércate, cuando me veas más débil, cuando creas que hay algo que me arriesga a perderte, me basta, Jesús,
mi Jesús. Puedo esperar confiado en el día en que por fin podré verte. Porque no soy nada, me llena tu todo. Seguimos aquí en este programa Jóvenes para la Eternidad. Esperamos que les esté ayudando este tema tan importante y por eso los queremos invitar a comunicarse con nuestro programa. Si ustedes desean hacer llamadas y se encuentran en Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar gratuitamente al 1-866-398-6377. Si se encuentran fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar al 1-205-271-2976. Bueno, entonces vemos cómo esa manipulación del lenguaje tiene su origen en el padre de la mentira y realmente qué certero es el demonio en cuanto a que si manipula nuestra mente puede lograr de nosotros objetivos que él tiene bastante oscuros, ¿no? Entonces, qué bien seguir profundizando en este tema de manipular. Jennifer tiene algunos aportes que hacernos acerca de este tema de manipular y las fuentes que ha tenido en la historia. Interesante este tema, porque como lo han dicho mis compañeros, desde el inicio de nuestra cristiandad con el pecado original, tenemos hoy muchos riesgos y sobre todo los jóvenes están en un riesgo abismal para entrar en la manipulación. Y nosotros como padres o como católicos cristianos tenemos el deber de formarnos y de enseñar a nuestros hijos para que no sean manipulados con el lenguaje, porque como dice la hermana, que el padre de la mentira pues es oscuridad y manipulación, mientras que nosotros como cristianos católicos debemos de ser luz y verdad. Y hoy en día la verdad se define como una idea, pero la verdad no es una idea, es una persona y esa persona es Jesús, que tenemos que tener muy claro eso. Entonces yo retomo qué es la manipulación. La manipulación es manejar para servirme de. Nos ven a nosotros como objetos y nosotros no somos objetos, somos personas, hijos de Dios y no podemos dejarnos manipular. Como decía nuestro compañero Andrés, en la guerra de Rusia, en la revolución, Stanley lo tenía claro y él nos lo comentó, que ya no es con armas ni con bombas que se va a manipular a las personas, sino con el lenguaje. Y por eso cambiaron muchos términos. Y entonces entramos en una batalla cultural y espiritual que debemos de tener muy en cuenta. Y tenemos que ser muy ágiles, y movernos con la verdad, y como decía la hermana al principio del programa, sí, no, porque las cosas y los términos están cambiando, y nosotros como cristianos debemos de convencernos y de luchar con toda esta manipulación del lenguaje. Entonces es muy bonito porque ¿qué es la batalla? Una cultura de poder, donde nos quieren, y no es solamente un género de música, un gusto por una película, no, es más allá. ¿Qué es esta manipulación del lenguaje? Nos quieren quitar los valores, las tradiciones, la verdadera historia, la moral, la fe, y eso lleva desde muchos años. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender como cristianos católicos.
Y eso es lo que ahorita debemos de tener más en cuenta. Entonces, por eso ahorita como cristianos debemos estar en oración, más que todo por nuestros hijos. Tenemos un arma muy bonito que es el Santo Rosario para poder descubrir al enemigo. Bueno, tenemos una llamada desde California. Ángel se comunica con nosotros. Bienvenido, Ángel, al programa. Qué alegría tenerlo en este espacio. Sí, ¿qué tal? La alegría es mía. Sinceramente, es un excelentísimo programa que no me pierdo cada jueves con todos los expertos que están ahí en los temas tan serios que nos afectan. Y ese es uno de ellos. Mi comentario es solo que a lo largo de nuestra vida vemos que modas van y modas vienen, y ahorita la moda esa de la música que está sonando aquí en el área donde nosotros vivimos, donde nosotros residimos, es un género muy obsceno, muy grosero, muy grotesco, que realmente a mí me apena mucho escucharlo, y cómo los jóvenes y las jóvenes, que es lo peor del caso, que se denigran tanto con el lenguaje que utilizan. Por acá hay una palabrita que utilizan mucho en la zona norte de México que ya se hizo tan popular. Es obscena, es grotesca, que realmente me causa una gran decepción escucharlo en mujeres. Muchas mujeres mencionan esa palabra por lo que estoy hablando, que por las modas que están apareciendo, que todo el mundo se deja contagiar. Y pues creen que eso es normal, creen que eso es parte del cambio generacional que todos vamos experimentando, pero yo creo que los cambios deberían de ser para bien y no para mal, no para denigrar tanto a la sociedad y pues especialmente a los jóvenes y a las jóvenes. Ese era el comentario, y pues muchos saludos a todos, siempre los escucho. Ángel, muchísimas gracias por esa participación, pues tan importante, tan interesante, y que se duele de los jóvenes, se duele de los hombres y las mujeres, porque las mujeres que están llamadas como a guardar la pureza de una manera más particular y en cierto modo como que han sido preservadas, también están cayendo en niveles de impureza, de obscenidad grandes. Y esto de la música es algo patente con esto de la manipulación del lenguaje, que ya nos parece lo corriente, que ya nos parece lo normal, como si no hubiese existido una verdad anterior, como si esta fuera la verdad, ¿no? Si fuera lo actual y lo que tenemos que seguir, lo que usted decía, siguiendo la moda del momento. Sea buena, sea mala, lo importante es seguir esta moda que se nos presenta actualmente. Ángel, Dios te pague por la llamada. Hacía rato no nos llamabas, a ver si los radioyentes se acuerdan de nosotros con más frecuencia. Nos da mucha alegría escuchar que siguen con nosotros conectados en las transmisiones. Es verdad lo que menciona y va en la línea de lo que yo quería compartir, porque básicamente cuando tenemos un concepto equivocado que lo normalizan a través de una larga ideologización, empezamos a normalizar las cosas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay algo que se le está inculcando mucho a los jóvenes, y es utilizar esas palabras anclas, esas palabras de poder que los identifiquen y que los hagan sentir libres y dueños de su vida. En ese sentido, está quedando mucho más factible que a través de la música empiecen a normalizar conceptos que en tiempos anteriores eran demasiado escandalosos. Entonces hoy escuchamos jóvenes que han normalizado la vulgaridad, escuchamos canciones que utilizan terminologías que en su momento eran muy escandalosas y que tenían un significado doble, pero que al final del día hoy se utiliza con toda la normalidad. Y el problema no es ese, el problema profundo, si nos vamos más allá, es que realmente detrás de toda esta ideologización, este cambio de palabras, este cambio de conceptos, el hombre cae porque está en búsqueda de algo que no podemos encontrar aquí en la tierra, que es la felicidad. Sabemos que la felicidad es un concepto que no vamos a alcanzar aquí en un 100%, aquí tenemos momentos de alegría que son momentos limitados.
y lo dice el gran Coelet en el libro del Eclesiastés, pues hay tiempo para todo. Entonces nosotros no podemos esperar que podamos llegar a un mundo ideal de cuento de hadas en donde todo sea felicidad. Eso va a ser en la tierra prometida, cuando lleguemos al reino de los cielos con nuestro Padre Celestial. Por eso vino Jesús a decirnos: voy a arreglarles, voy a acomodarles muchas moradas que tiene mi Padre en el cielo. Pero cuando nosotros caemos en la cuenta de que detrás de esa búsqueda de la felicidad nos están manipulando con palabras que pierden el significado y nos alejan del verdadero sentido de progreso que Dios quiere para nosotros, porque Dios quiere que progresemos en la vida, pero haciendo su santa voluntad y cumpliendo sus mandamientos, entonces todo empieza a tergiversarse. Porque cuando yo utilizo estos términos en las canciones para los jóvenes, no solamente estoy normalizando algo que en sí mismo es malo, sino que ya estoy afectando la condición que Jesús puso antes de irse. Tenés que cumplir mis mandamientos y así yo permaneceré en ti y tú permanecerás en mí. Y ahí estamos afectando el sexto mandamiento, que es no fornicar, no cometer actos impuros y no darle entrada a esos pensamientos en tu mente. O sea que no es una verdadera libertad la que nos están vendiendo con estas palabras. Entonces, fíjense que aquí empezamos a quitarle la máscara. Alguno dirá, déjalo, son jóvenes. Claro, pero ¿qué está pasando detrás? ¿A dónde nos están llevando? ¿Y cuál es la conclusión inconsciente a la que estamos llegando cuando de manera voluntaria estamos yendo en contra de lo que Dios nos mandó? Y pues sí, realmente que si no vamos por el camino de la verdad, no seremos realmente libres y no vamos a atender a esa plenitud para la cual estamos hechos. Entonces no basta que a mí me dejen hacer lo que a mí me parece ahora en este mundo, porque yo me voy metamorfoseando de acuerdo a eso que ya estoy pensando, de acuerdo a eso que yo ya estoy llevando a la práctica. Así cada vez me voy a degenerar más y mi dignidad de hijo de Dios se va a ir perdiendo hasta bestializarme realmente. Y nosotros no estamos llamados para eso, estamos llamados para realidades muy altas, muy elevadas, sinceras, que Jesús nos ha ganado con su sangre. Somos verdaderamente hijos de Dios, pero tenemos que guardar esos mandamientos que nos dignifican, y el que vive en una vida sana, en una vida pura, procura hacerlo así, todavía se escandaliza de esas palabras y de esas músicas soeces y pues horribles que realmente escuchamos. Ya el que se va acostumbrando, pues por eso vemos la gravedad que tiene esta situación de la manipulación del lenguaje, que ya son personas que van perdiendo la verdad en sí misma y ya se van haciendo al ambiente. Pero el que todavía vive intentando vivir la pureza, realmente se escandaliza y dice, no, esto no es para mí, yo no nací para esto. Jennifer, ¿tú querías decirnos algo acerca de lo que estamos diciendo en estos momentos? Sí, hermana, lo que pasa es que la manipulación del lenguaje, ¿qué quiere hacer? Adormecer nuestras conciencias, que no pensemos. ¿Qué quiere? Volvernos esclavos. Porque hay algo muy interesante. ¿Quién es el que manipula? El que busca vencer a los demás, sin convencerlos. No habla su inteligencia, no da razones. Sencillamente quiere con medios más viles. Quiere afectar las decisiones, porque lo que le importa es que, quiere manipularlo. Eso es lo que verdaderamente quiere buscar el manipulador. Volvernos objetos. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, ¿a qué estamos invitando? A no caer, decía Andrés ahorita muy bonito, que caemos en los pronombres como las, los. Les cuento una historia pues también muy sencilla que pasó cuando uno se refiere a las personas, no decimos los o las, no, nos referimos a nosotros, porque estamos hablando en común y eso lo debemos de evitar mucho. Con respecto a la música en los jóvenes, en el vestuario, hay algo muy bonito que decía un autor, decía, la corrupción de los conceptos provoca la corrupción de la mente.
Y una mente corrompida corrompe a la persona y a la sociedad. Y eso lo hacen muchos nuestros jóvenes, porque ellos son el blanco. Bueno, y ahorita no se van para los jóvenes, están yendo a los más chicos, que ahí es donde entramos nosotros como padres a cuidarlos, porque ellos son el futuro de la sociedad y a ellos son los que le tenemos que dar esa verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? Dios. Y cómo nosotros como padres debemos de pedir mucho Espíritu Santo, que es el que descubre la mentira. Él es el que nos va a ayudar a descubrir la mentira del lenguaje, porque es muy sutil. Ahorita no se habla, como decía mi compañero Andrés, no se habla de comunismo, porque supuestamente el comunismo desapareció, pero no desapareció. Supuestamente. Está camuflado porque lo han manipulado. Manipularon el concepto de comunismo. Entonces, y lo mismo el concepto de libertad. Como decía nuestro compañero Wilber, hay muchas palabras muletillas o talismán. Entonces, estos manipuladores siempre utilizan dos conceptos. Entonces, hay uno, por ejemplo, en muchos países, ¿cómo se metió el comunismo? Con el cambio. Y mucha gente cayó en el cambio. Y muchos intelectuales. Por ejemplo, en Francia, que son intelectuales, que tienen mucha cultura, cayeron porque una persona se montó de presidente solamente hablando con cambio. Puso libertad, cambio. Entonces es algo, o sea, nosotros nos debemos de formar en esto para que nuestros jóvenes no caigan en esta situación. Así es, Jennifer. Pues aquí también en Colombia tenemos un presidente que se montó con ese eslogan, el presidente del cambio y de la paz total, y pues en este momento hemos retrocedido mucho en la seguridad, en la paz del país, ¿cierto? Y bueno, verdaderamente este lenguaje lo que busca es precisamente quitarnos nuestros valores y que bajemos esa barrera, esa moral, que bajemos nuestra moral o quitarnos totalmente la moral. Si yo salgo en este momento a las calles y le hago a la gente una pregunta, les pregunto, ¿está bien asesinar a un inocente? Estoy seguro que el 99%, si no es el 100% de las personas me van a decir que está mal asesinar a un inocente. Pero si les cambio la pregunta y les digo, ¿está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo? Pues ya les voy bajando la moral y muchas de las personas que decían que no estaba bien asesinar al inocente ya van a cambiar el término y van a decir que sí está bien el aborto, ¿cierto? Asesinar a un inocente. Entonces nos van cambiando el lenguaje, lo van acomodando para que nosotros vamos bajando esa barrera moral. Recuerdo que en Bucarest en 1974 hubo una conferencia o una asamblea de la ONU que fue sobre el control de población, que simplemente buscaba promover el aborto en todos los países pertenecientes a esta organización, ¿cierto? Y pues bueno, en muchos países no tuvo buena aceptación porque se llamaba, incluso era la Conferencia de Control de Población, así se llamaba, Conferencia de Control de Población de Bucarest. Así que para las próximas reuniones cambiaron este término de control de población por salud reproductiva, que verdaderamente es lo mismo, es aborto, pero ya empezó a tener mucha más aceptación y así con muchos términos que, bueno, podemos ir tocando a lo largo del programa. Pero qué interesante, así como lo ha aterrizado Andrés, estos ejemplos tan luminosos, ¿no? Porque pues bueno, sabemos que son cosas que las estamos escuchando ahora bastante y usted nos está mostrando cómo obtiene diferentes resultados. Claro, si yo digo matar a un inocente, es que eso suena horrible, pero si digo interrupción voluntaria del embarazo, como que es una técnica más elegante para decirme aquello que a mí ya me entró bien en el entendimiento,
para yo decir, pues yo sí estoy de acuerdo con eso, ¿no? Salud Porque reproductiva. como una palabra eso. talismán, salud. Salud Claro, reproductiva. claro, una cosa tan positiva para el hombre, ¿no? Entonces, Hermana, y es muy bonito, pues, y mire las palabras impactar a una persona. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados como seres de luz. Claro que sí. A impactar, pero con la verdad. Muy bien, sí. Y bueno, esta exhortación que nos hace Jennifer en este momento, pues nos sirve para que nosotros caigamos en la cuenta, nuestras palabras también, nosotros como cristianos en el día a día. Ahí, digamos, ya no vayamos a hablar solamente de la masonería y de otros agentes que trabajan para el maligno, que pues manipulan el lenguaje de modo perverso para sus fines, sino que nosotros ya en el día a día tenemos que cuidar de verdad que no seamos agentes de oscuridad, de mentira, porque entonces nuestro padre será el demonio, así lo dice el Señor en el Evangelio. Vuestro padre es el diablo porque él es el padre de la mentira y es muy fácil resbalar. Por eso es que es importantísimo estar siempre como en ese contacto íntimo con el Señor de la oración para que el Espíritu Santo pueda guiarnos y nosotros con la ayuda de la Virgen Santísima ser dóciles a esas inspiraciones. Bueno, no sé si algo podremos decir con cabeza fría para ver desde el punto de vista objetivo, que es Dios, cómo podemos ir digiriendo este lenguaje de la manipulación del lenguaje. Bueno, yo creo que el ver estas cosas con cabeza fría nos ayuda mucho a que podamos aterrizar las situaciones particulares en las que nos encontramos, evitando caer en un concepto que hoy está muy popularizado, pero es para las máquinas, por favor, la automatización. Hoy todo el mundo tiene en su cabeza la automatización. Automatizo el negocio, automatizo un proceso, automatizo con la inteligencia artificial. Yo quiero que me hagan las cosas automáticamente, pero nosotros no somos máquinas. Nosotros no podemos vivir automáticamente. Y aquí, para empezar a salirnos un poco de esta manipulación del lenguaje, es importante que cada uno de nosotros pensemos con cabeza fría qué tanto vivo yo el momento presente. Ese momento presente que nos han enseñado los santos a lo largo de la historia y que nos permite en un momento dado de nuestra vida, como bien lo decía Andrés, hay presidentes y también Jennifer, hay presidentes o partidos políticos que se han montado al poder a partir de un uso de palabras que en sí mismas tienen un significado que parece lo último y que da muchas luces y que es el cambio y que es la libertad, pero si nosotros no respondiéramos de manera automática, sino que viviéramos ese momento presente, nos conectáramos con ese propósito que todos tenemos, porque todos hemos venido a la tierra a una sola cosa, a agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Tenemos que conocerlo, tenemos que amarlo para poder servirle, y si yo dentro de un discurso que me están dando no tengo como fundamento ese agradar a Dios, que realmente es el principio de la sabiduría, tener temor de Dios, temer ofenderlo, de esa manera puedo seguir la misma línea, entonces voy a responder de manera automática a esa manipulación que me están haciendo y voy a caer en la cuenta por allá 1, 2, 3, 1 año, 2 años, 10 años después y voy a mirar atrás y voy a decir qué tonto he sido, me estaban manipulando. Pero hay que vivir el momento presente, no quedarme en el pasado, no pensar mucho en el futuro, estar hoy, que es cuando me llega el mensaje, y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ese mensaje de cara a Dios en mi vida? También es muy importante que con cabeza fría, invitando a los jóvenes, a los padres de familia, a que volvamos al primer amor. ¿Y quién es el primer amor? Jesús. Y ahí, porque el amor transforma, el amor nos hace ver la verdad, pero no el amor
como hoy nos lo están vendiendo. Como nos lo están manipulando. Como nos lo están manipulando, que es solamente pasión, que solamente son sentidos. No, ese amor no. Es el amor de darse el sacrificio. Y porque en el Evangelio está el verdadero amor, que Jesús se sacrificó por nosotros para poder llegar a la salvación. ¿Qué quiere hoy el mundo? Que esa revelación de Dios no se conozca. Somos llamados y debemos nosotros convencernos de que nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo por medio del magisterio de la Iglesia y de la revelación de Dios. Ay, qué importante esto que dice Jennifer, porque bueno, hay que fijarse entonces, tenemos esta actualidad de la manipulación del lenguaje. Esto sucede y mucho está sucediendo y cada vez va a ser así, porque la caridad se está enfriando también, como nos lo dice la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que se va a helar la caridad en cada uno de los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues contra la manipulación del lenguaje tenemos que ser verdad. Y para ser verdad con Cristo, tenemos que estar convencidos de su amor, convencidos de su mensaje, y como nos decía Jennifer, qué bonito esa invitación, volver a ese primer amor que tiene la fuente en ese sacrificio redentor, pero que Jesús lo hace por ese amor al Padre y por ese amor a nosotros. Entonces, en contra de la manipulación del lenguaje, en contra de las tinieblas que allí se difuminan en el mundo, seamos nosotros verdad estando convencidos del mismo Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya casi estamos llegando al final, pero vamos a ir cerrando nuestro tema. Esas tres palabras anclas que usted acaba de decir, hermana, que utilizó Jesús, que son camino, verdad y vida. Pero no es manipulación. Es la manipulación que nos trajo Cristo. Pero no es manipulación, es la... Con respecto a eso, porque Fulton Sheen, un gran autor, Camino a los altares, es un gran referente. Tiene un libro súper bonito, se llama Vida de Cristo, lo escribió Fulton Sheen. Aquí él dice algo que es espectacular y dice, si Cristo vino y él era el verbo encarnado, la verdad infinita, tú le crees, él dice, hay gente que no le cree y dice, no, simplemente fue un hombre bueno, pero si ese hombre bueno, entre comillas, vino y te dijo que él es el camino, la verdad y la vida, y eso es mentira, quiere decir que ni siquiera es un hombre bueno. Es el mayor impostor que hayamos tenido en la historia de la humanidad. Entonces es un momento para que nosotros caigamos en la cuenta de que si Cristo vino, no vino a manipular el mensaje y Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cualquier cosa que línea de lo que Cristo como verdad nos ha enseñado, atenta directamente contra ese camino que debemos recorrer de regreso al Padre, de esa verdad que tenemos que defender por encima de todo y de esa vida que tenemos que anhelar con esperanza, que la vida es la vida eterna. Entonces, qué bueno que si nos queremos dejar manipular por alguien, nos dejemos manipular. Caigamos en la cuenta que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero como sale Jennifer para defender a Jesús, eso está muy bien, pues realmente sí, Jesús no nos manipula, es la persona más delicada con la libertad del hombre, porque Él mismo se la ha dado, libremente se la dio, y es el más delicado en acercarse a nosotros para mostrarnos que Él es la verdad, pero lo hace con tal convencimiento que nosotros le creemos en ese bendito amor de Cristo que nos hace otras personas nuevas, que nos transforma, que nos redime. Entonces, que sea este nuestro propósito al terminar nuestro programa del día de hoy, para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Convenzámonos de Jesús, creámosle a Jesús. Para ello, acerquémonos a Jesús en la oración y también practiquemos el sacrificio como Él lo practicó por nuestro amor, porque esto nos va a dar luz para seguir a la luz verdadera que es Él, camino, verdad y vida.